la comunicación de las órdenes del Señor. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahvé. ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo primero que vemos es que Josué no se demora en pasar las instrucciones de Dios a los sacerdotes y al pueblo. Y la primera pregunta que uno se hace cuando lee estos versículos es: ¿cómo habrán reaccionado los unos y los otros al escuchar una estrategia que desde un punto de vista humano parece tan poco lógica y claramente ineficaz? Sin embargo, estas personas ya habían experimentado el poder de Dios sosteniéndoles con el maná durante la travesía por el desierto y al cruzar el Jordán en seco, cuando Dios detuvo el caudal del río. Aplicación práctica para nosotros hoy: la obediencia. La obediencia por parte de Josué de trasladar de inmediato las órdenes del Señor es lo que podemos ver en estos versículos. Si la obediencia es la evidencia del nuevo nacimiento, ¿quieres saber si has nacido de nuevo? La obediencia es la evidencia del nuevo nacimiento. Con más motivo lo ha de ser para el líder del Señor que ha puesto al mando de su pueblo. La obediencia, que es algo que veremos ahora enseguida en los siguientes versículos, es fundamental para poder recibir las bendiciones de Dios. Sin obediencia no hay santidad. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser santo sino siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones? Otra vez, sin obediencia no hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Otra enseñanza que podemos ver es la unidad del pueblo con su Dios. Están Josué como líder, los sacerdotes y el pueblo en una unidad con Dios, Dios representado por el arca de la alianza. ¿Os los imagináis? Yo sí, yo puedo imaginármelos, todos unidos en derredor del arca, con la seguridad de que el poder de Dios iba a actuar en su favor. Y la seguridad de la Iglesia es la misma, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. La unidad con el Señor es fundamental en la vida de la Iglesia. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. La unidad en el Espíritu, con el Señor como cabeza, es fundamental. Quinta parte: la obediencia de todos. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante de Yahvé y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahvé los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Yahvé diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahvé, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Yahvé, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Si os fijáis, el ejército se divide en 2 partes: los hombres armados que iban delante de los sacerdotes y los que iban detrás del arca. Pero la atención en todo el relato se centra en el arca que llevaban los sacerdotes y que se anunciaba con el sonido de las bocinas. Así que el propósito de este desfile era centrarse en el arca, o sea, en el Señor del pacto. ¿Para qué? Para que se supiera que él iba a ser el responsable de lo que iba a ocurrir en los próximos días. Así que aquí vemos a todos obedeciendo las órdenes del Señor.
Debió ser impresionante ver a todos estos unidos en un mismo sentir. Pero, ¿qué pensarían los habitantes de Jericó al ver este espectáculo que nada tenía que ver con un ataque militar? Yo me los imagino entre la sorpresa, la incredulidad y la burla. ¿Pero qué están haciendo estos? ¿Por qué se ponen a dar vueltas sin sentido? ¿Qué hacen con esas bocinas de carnero? ¿Qué es esa caja que llevan algunos sobre sus hombros? ¿Y qué es lo que hacen con ella en medio de la procesión? Pues esto, que es lo que estarían viendo y pensando desde las murallas de Jericó, es lo que el mundo ve también cuando mira a la iglesia. ¿Qué hacen ahí estos escuchando un sermón? ¿Pero qué hacen ahí orando? ¿Pero por qué se reúnen los domingos en vez de ir a la playa o comer en un restaurante? ¿Por qué no se lo pasan bien en las discotecas y prefieren cantar en la iglesia? ¿Qué pérdida de tiempo dando vueltas a la muralla? ¿De verdad piensan que se va a caer por dar vueltas y por tocar las bocinas? Es lo mismo. ¿Pero qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo en realidad los habitantes de Jericó? Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando es la voz de Dios hablándoles. Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando, mientras el pueblo calla, es Dios gritándoles que estaba a punto de llegarles el juicio por su maldad y perversiones. Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando, mientras el pueblo calla, es la última oportunidad que tienen de arrepentirse antes de que llegue el fin. Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia hoy? Recordemos que la paciencia del Señor con estos pueblos había sido enorme. El Señor le dijo a Abraham que sus descendientes no heredarían inmediatamente la tierra, sino que después de haber sido hechos esclavos durante 400 años, fijaros, hasta la cuarta generación, volverían allí. Así se lo dice a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Menuda paciencia y misericordia del Señor con todas estas ciudades como Jericó, ¿no? Pero ya había llegado ahora Josué. Lo que significa que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo es que Dios estaba teniendo muchísima paciencia con los habitantes de aquellas ciudades, Jericó incluida. La misericordia y la clemencia de Dios estuvieron deteniendo su juicio divino sobre la maldad de aquellos pueblos durante siglos. Dios mostró muchísima paciencia con estos pueblos que practicaban todo tipo de perversiones y crueldades. ¿Recordáis? Especialmente abominable era el sacrificio que hacían con sus niños a Moloc, poniéndolos en los brazos de este ídolo de bronce ardiendo para que se quemaran vivos mientras ellos tocaban las trompetas para no oír sus llantos. Hijo. Pues ahora estaban oyendo otras trompetas. Estas, las del anuncio del juicio contra los habitantes de una ciudad que se había deleitado en su iniquidad y en su perversión. La toma de Jericó no es una injusticia de Dios, más bien es todo lo contrario. Lo que nos muestra la toma de Jericó es la más paciente demostración de su justicia. Muchos en la iglesia se ríen de las bocinas que avisan de los juicios de Dios. Están apostados en sus murallas pensando que están seguros y riéndose de aquellos que están en la iglesia en silencio, en oración, para que lo único que se oiga sea la voz de Dios anunciando su misericordia primero y su juicio después.